Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, por interesarse en este tema. El día de hoy vamos a hablar sobre sueño y lactancia y cómo se relacionan estos dos. Bien, pues rápido me presento. Soy Lorena Cueva, soy profesional de lactancia certificada y también tengo varias especializaciones. Hoy les comento un poco más por el tema de hoy. Tengo una especialización en justamente sueño y lactancia. Estudié en PILU, que es el Programa Integral de Lactancia Universitaria, y también ahí me formé con otras especialidades y como profesional. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a ver algunas generalidades. Vamos a conocer cómo se relaciona el sueño y la lactancia. Vamos a ver algunos detalles como más específicos de algunos conceptos de los ciclos, etcétera. Vamos a describir las bases fisiológicas del sueño de los lactantes. Vamos a reconocer esas fases y vamos a diferenciar patrones normales de acuerdo a la edad. Y finalmente, pues vamos a hacer algunas recomendaciones adecuadas para un buen dormir. Vamos a hablar primero sobre el contexto, ¿no? Como qué creemos, por qué creemos lo que creemos, ¿no? De dónde vienen estas ideas de que cómo deben dormir los bebés o no. Antes del siglo XX, el sueño infantil no era considerado un problema. Se asumía que los bebés dormían fácilmente y se regulaban su propio sueño. Después, de 1917 a 1930, se les dijo a los padres que ellos debían regular los tiempos de comida y sueño para un mejor desarrollo, rutinas y horarios. Posteriormente, de 1946 a 1976, el doctor Spock dijo que, y ojo, lo dijo un doctor, ¿no? Para el mes de vida del bebé ya debería poder dormir solo toda la noche y dejarlo llorar si despertaba. Esto dijo una persona, ¿va? Hoy sabemos que no había sustento y vamos a ver por qué. ¿De dónde venimos también? ¿No? ¿Y por qué se les dijeron estas cosas antes y ahora se les dicen otras a los papás? ¿No? Pues antes había familias muy grandes, se dormía en comunidad, entonces, pues los niños estaban regulados por su hermanito a un lado, por su mamá a un lado, entonces se dormía todos juntos, no había un cuarto para cada quien, etcétera. Hoy en día cada vez hay menos hijos, incluso esta imagen de dos hijos, pues desde hace varias décadas, entonces hoy pues las familias están teniendo uno o dos hijos, entonces pues todo cambia. Pasamos de ese sueño compartido, centrado en la familia, a un sueño solitario, calendarizado, ¿no? Con una habitación muy mona, preparada desde antes de nacer. Y pues nada más cuestionémonos o pensemos que qué tal si esa habitación, pues solo es cuestión de mercadotecnia, ¿no? El vender una cuna y una habitación separada para un bebé que acaba de nacer. Bien, el sueño de mamá es muy importante. Yo diría que el sueño de la familia, no solo el sueño de mamá. Dormir para ser mi mejor versión. Y esto aplica a todos, ¿no? Si no dormimos, el cuerpo no se repara, no se restituye, no aprovecha los nutrientes de los alimentos que consumimos en el día, no aprovecha el ejercicio que tal vez hicimos en el día si no duermo bien. Entonces, todos para dormir, perdón, para ser nuestra mejor versión, tendríamos que dormir bien. Entonces, hoy también vamos a hablar del sueño de mamá. Eh, Nuestro cerebro funciona como en modalidades. Y estas modalidades eh, nos las dan principalmente dos hormonas y tienen que ver directamente con la luz y la oscuridad. La serotonina la produce nuestro cuerpo cuando detecta que hay luz, ¿no? En el día estamos despiertos, activos, podemos memorizar, trabajar, etcétera. Y en la noche, nuestro cerebro reconoce que ya es noche, entonces empieza a producir melatonina. Y la melatonina nos ayuda a dormir y a descansar. Pero ¿qué pasa hoy? Esos momentos de luz y oscuridad, pues de pronto están entorpecidos o obstruidos por que ya tenemos electricidad y entonces tenemos aparatos electrónicos y podemos tener luz 24 horas. Entonces, si no apago luces, mi cuerpo se confunde y no produce las hormonas que debería producir por la noche cuando todo está oscuro. Entonces se confunde y estamos como que interviniendo o interfiriendo en estos ciclos, en el ciclo circadiano específicamente.
¿Qué es el ciclo circadiano? Bueno, circadiano quiere decir cerca de un día, ¿no? Cerca de 24 horas. La cronobiología es la ciencia que estudia los ritmos biológicos que ocurren de forma periódica y que explica fenómenos como el ciclo circadiano y cómo influye en nuestro organismo. La crononutrición estudia el efecto de la alimentación sobre nuestro sistema circadiano. O sea, también es importante que cómo, a qué horas o cómo, para que influya positivamente o no en nuestro ciclo circadiano. El sueño es un proceso fisiológico, o sea, quiere decir que va a suceder si no lo entorpecemos o le ponemos piedritas en el camino, o sea, va a suceder, así como respiro y voy al baño, o sea, necesita suceder y sucede, pero siempre y cuando todo esté en equilibrio y estemos sanos también y no haya otros problemas, ¿no? Pero es un ciclo fisiológico, pero también es dinámico. Es una necesidad también, como les decía, si no duermo bien, mi cuerpo no se repara, pero es evolutivo. Y bueno, qué es que sea dinámico? Pues que cambia. En invierno, por ejemplo, aquí yo estoy en México, entonces en invierno las noches son más largas, los días más cortos, entonces tal vez no voy a dormir tanto en primavera, que la noche es más corta, pero voy a dormir más en invierno, ¿no? Voy a invernar un poquito porque la noche es como más larga, hay más horas de oscuridad y necesito más o menos dependiendo si a lo mejor hoy estoy más cansado o no dormí bien ayer, o sea, también cambia un poco. Y es evolutivo, que es la parte que nos interesa mucho hoy. No es igual en los niños que en los adultos, o sea, va evolucionando, así como el cerebro va creando nuevas conexiones y va madurando conforme pasan los años, pues también el sueño evoluciona. No podemos esperar que el sueño de un bebé sea igual que el de un adulto. ¿Qué es el buen dormir? Bueno, pues hay leyes biológicas por un lado, ¿no? Que dicen que deberíamos dormir tantas horas y que el ciclo circadiano y todo lo que vamos a aprender hoy, pero también tiene que ver con qué tan vinculado estoy con mis cuidadores, con el apego, con qué tan seguro me siento, si estoy cerquita de mamá o no. Y hoy vamos a hablar de conceptos como la esterogestación y el apego un poco más adelante y cómo influyen en este buen dormir y la actitud de la familia. Si la familia no tiene una buena higiene o una buena rutina de sueño, pues es mucho más complicado que el bebé la tenga, ¿no? Si en casa está la televisión prendida con música, no sé, a las 2 de la mañana y nadie se duerme a la misma hora y no sé qué, entonces todo esto afecta también al bebé, ¿no? No podemos cerrar la puerta y pensar que nada más porque ya está en su cuarto, pero afuera es una fiesta, el bebé tendría que dormirse necesariamente. Algunos sí, pero no es lo mejor. Bueno. Estas fases del sueño ocurren digamos, en un adulto, pero es importante que las conozcamos y ahorita las vamos a comparar un poquito con las fases de un bebé. Entonces, la fase uno, que es una fase no REM, el sueño se divide en fases no REM y fases REM. ¿Qué es no REM? Es sin movimientos oculares rápidos. Y fase REM es con movimientos oculares rápidos. Entonces, la fase uno no REM es un grado muy ligero de sueño, estamos apenas entrando, dura pocos minutos, la actividad fisiológica empieza a disminuir, hay constantes vitales y de metabolismo, y los estímulos sensoriales despertarían muy rápido a la persona, ¿no? Si hay un ruidito y apenas estás empezando a dormir, te vas a despertar muy fácilmente. En la fase 2 es un sueño ya un poco más profundo, dura de 10 a 20 minutos, me empiezo a relajar, me empiezo apenas, las funciones corporales se hacen un poquito más lentas y también me despierto con facilidad, todavía, o sea, después de 25 o 30 minutos de que me empecé a dormir, todavía me puedo despertar con facilidad. Luego viene la fase 3 no REM, son las etapas iniciales del sueño profundo. O sea, aquí empieza el sueño un poco más profundo. Durante 15 y 30 minutos, los músculos están completamente relajados. De hecho, se puede hacer una pruebita con un bebé o adulto o un niño de levantar el bracito y si cae, o sea, ya está cayendo en sueño profundo. Eh, es difícil despertar ya a esta persona. O sea, ya aunque lo muevas o lo cambies de cama a la cuna, ya va a ser más difícil. Pero para esto, pues ya pasaron 30 40 minutos, ¿no? Y esto estamos hablando digamos, en un niño o un adulto. Luego llegamos a la fase 4 sigue siendo no REM, dura entre 15 a 30 minutos, es la etapa del sueño más profundo. Si hay falta de sueño, esta etapa será la que permanezca toda la noche. Puede aparecer sonambulismo o eneuresis, y ya es mucho más difícil despertar a la persona o al niño de esta fase 4.
Después pasamos a la última fase, que es la fase 5 y es la única que sí es fase REM, o sea que hay movimientos oculares rápidos. Empieza alrededor de 90 minutos después de iniciar el proceso de dormirse. La duración aumenta con cada ciclo y tiene una media de 20 minutos. Se caracteriza por los movimientos rápidos de los ojos, frecuencias cardíacas y respiratorias fluctuantes, pérdida de tono músculo esquelético e incremento de las secreciones gástricas. Es muy difícil despertar a las personas en la fase 5, la fase REM. Y entonces si sumamos todas estas fases, pues vemos que son 90 minutos más 20, pues son entre 110 y 120 minutos el ciclo completo de sueño de un niño más grande o un adulto. Entonces, esto dura un ciclo aproximadamente y los adultos ya sabemos o ya aprendimos a unir ciclos. Yo puedo tener 4 o 5 ciclos durante toda la noche, depende de lo que yo duerma, ¿no? Esperamos que un adulto duerma alrededor de 8 horas. Ahora, ¿qué pasa en un recién nacido? Este ciclo de adultos que dura 120 minutos aproximadamente, pues en los de recién nacidos dura apenas 50, o sea, dura la mitad del tiempo. Y entonces, si en esa mitad o menos de la mitad del tiempo la separamos en las fases, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a encontrar en estas fases de estos ciclos de los bebés recién nacidos? Más o menos hasta los 3 o 4 meses ya aumentan estos ciclos. Entonces, los primeros 3 o 4 meses, esto es lo que tendríamos que esperar. En los primeros 10 minutos se empieza a quedar dormido, de los 10 a los 20 empieza a caminar hacia el sueño profundo, no hay estas 5 fases como tal, y después llegamos al sueño profundo y dura ese sueño profundo entre 20 y 30 minutos. Después de 30 a 40 minutos salimos del sueño profundo y el despertar sucede en promedio a los 45 minutos. Entonces, yo, si mi bebé se acaba de dormir, cerrar sus ojos, quedar tranquilo, relajado, y a los 5 minutos lo llevo a la cuna, se va a despertar. O sea, es como que esa sensación que dicen de, es que parece que la cama tiene clavos y le pica porque en cuanto la acuesto se despierta. No, lo estamos llevando a dormir en la fase del sueño que es más ligero y se va a despertar hasta con aire. Entonces tendríamos, si queremos hacer eso, de llevarlo a dormir por separado, esperar al menos 20 minutos de que ya creemos que está dormido, ojos cerrados, ya no se mueve, no los abre, ya sus bracitos están totalmente relajados y entonces podemos llevarlo a dormir. Pero ojo, ahí solo va a estar otros 20 o 30 minutos máximo, porque eso dura su ciclo y él todavía no sabe un ciclo. Entonces, eso es la realidad en los primeros 3 meses de vida. Em, el sueño aparece en el tercer trimestre del embarazo. O sea, digamos, un fetito empieza a poder dormirse, pero pues va a tener un sueño muy primitivo y diferente a esto que acabamos de hablar. Aparece en el sexto mes de gestación un sueño activo y evolucionará luego de nacido en sueño REM. Su función es la de ajustar conexiones neurales, las de reconectar circuitos cerebrales e instaurar aprendizajes. El sueño tranquilo aparece en el séptimo mes de gestación. Entonces, a los 7 meses de embarazo, el sueño tranquilo se convertirá en las fases 1, 2, 3 y 4 que conforman el ciclo total del sueño. Eh, necesitamos que exista una armonía entre estos 3 factores. Hay un componente biológico evolutivo del que acabamos de hablar, ¿no? De la realidad, lo que sí dice la ciencia, lo que sabemos, lo que está investigado, no suposiciones o ideas. Entonces, esta es una parte biológica, pero hay otras partes que lo componen. Hay otra parte social, ambiental, y hay otra parte, otro componente educativo. Entonces, podemos ir, sí, ajustando y moldeando y mejorando conforme y con paciencia y con calma y respetando esos componentes biológicos y evolutivos. Pero entonces podemos crear rutinas y en esta parte del componente social ambiental, pues es la rutina de la familia. Entonces la familia también tendría que tener una buena higiene, un buen protocolo o un buen sueño, ¿no? Si está durmiendo bien la familia, entonces también vamos a hacer que el bebé pues, pueda dormir mejor. Eh, esta parte biológica evolutiva de la que hablamos primero establece pues un ritmo circadiano.
La edad como factor evolutivo es un gran modulador de las características del sueño. Los pinealocitos fetales son capaces de sintetizar melatonina desde la semana 26 de gestación. Sin embargo, no hay ritmo circadiano de la melatonina en el nacimiento. O sea, un bebé no produce melatonina como tal, solito o su cuerpecito solito cuando nace, pero eso se lo da la leche materna. La leche materna tiene melatonina, mayores niveles de melatonina durante la noche que ayuda a dormir tanto mamá como bebé. Pero la leche materna nos puede ayudar a regular mejor este sueño y ahorita vamos a ver qué más hace la lactancia por el sueño, no nada más la leche en sí. Esto aparece entre las 9 y 12 semanas de edad, esta situación del ritmo circadiano. Entonces hablamos de estos 3 meses. Está completamente establecido a los 6 meses. O sea, a los 6 meses ya el niño puede tener un ciclo de 120 minutos como sus papás y ya empieza a aprender a unir ciclos también. Los niños alcanzan su periodo más largo de sueño sobre los 3 meses de vida con muy poca variación interindividual. Y luego viene esta parte social educativa de la que hablamos, ¿no? Las influencias ambientales postnatales en el sueño son de elevada relevancia. O sea, ¿qué pasa después del nacimiento? La actitud de los cuidadores frente al sueño, cuando el niño tiene 9 a 18 meses, influye en la competencia social de los niños a los 30 meses. Los niños que no tienen unos hábitos regulares de sueño a los 9 o 18 meses presentan puntuaciones más bajas en la valoración de autonomía, regulación emocional, regulación motora y empatía. A ver, traducimos poquito y me paro aquí. Entonces, hasta los 3 meses no podemos pedirle a un niño que se duerma solo, no tiene ciclo circadiano, su ciclo es muy chiquito, ¿no? Entonces hay que contener, contener, contener. Pero una vez de los 9 a los 18 meses, ahora sí hay que educar y hay que hacer hábitos y estos hábitos no solo van a mejorar su sueño, sino van a, como lo dice tu estudio, ¿no? Van a presentar puntuaciones más bajas en la valoración de autonomía, regulación emocional y motora. Perdón, si estos niños no tienen esos buenos hábitos. Los niños cuyos cuidadores no le dan importancia al sueño no tienen hábitos regulares de sueño. Así, sus horarios de siesta difieran diariamente más de una hora y los horarios de levantarse cambian día a día más de una hora. Entonces, tendríamos que, tanto adultos como bebés y niños de la casa y todo el mundo, es que nos dormimos a las 9, a las lo que sea. Entonces, y nos despertamos a tal hora, ¿no? Entiendo el fin de semana puede ser diferente, pero sí tratar de que sea, pues, este hábito lo más regular posible, porque va a mejorar el sueño, pero de todos. La alimentación durante las primeras etapas de vida también contribuye a la calidad del sueño de los niños, con trastornos respiratorios del sueño en etapas posteriores. Que la lactancia materna ejerce un papel protector a largo plazo frente a la gravedad de las alteraciones respiratorias durante el sueño. Bueno, la lactancia, ¿por qué influye con las cuestiones respiratorias? Porque cuando un bebé se amamanta directamente del pecho, pues tiene un trabajo, digamos, o hace una coreografía o una dinámica de respirar, succionar y tragar que fortalece sus pulmones. O sea, este trabajo y este esfuerzo de succionar un pecho, cosa que no sucede con un biberón, hace que se fortalezca y tenga pues menos incidencia de enfermedades respiratorias. Y hablando ahorita específicamente del sueño, pues específicamente de enfermedades o alteraciones respiratorias durante el sueño. ¿En qué ayudaría el colecho en esta parte de la regulación? Bueno, los niños que dormían de manera independiente comenzaban antes a dormir de manera continua toda la noche y a dormirse autónomamente, mientras que los que practican el colecho antes del año se vestían más independientemente, ¿no? Entonces, ojo, o sea, esto es un estudio sobre qué pasa cuando hay colecho, ¿no? Pues tal vez los niños que dormían solos se dormían un poquito más rápido. Pero en general, pero esta independencia incluso de vestirse les daba como esa mayor seguridad a esos bebés que hacían colecho. La edad media en que los niños inician el sueño de manera independiente es alrededor de los 5 meses en los que duermen solos y de los 11 meses en los que practican colecho. Eh, los dos, 26,9 meses en los que practicaban colecho reactivo. Se observa un número diferente de microdespertares transitorios de 3 segundos entre niños en colecho y niños que duermen en solitario.
Entonces, los niños que duermen en colecho están como más regulados porque están acompañados. ¿Qué más había en este? Más bien, ¿cómo podría, si yo quiero practicar colecho, qué tengo que hacer y también qué beneficios tiene, aparte de estos que acabamos de ver en este estudio, de que sean como más independientes? Ok, tendría el bebé que dormir boca arriba. Hay que evitar el uso de almohadas y cobijas o cosas como grandes que él no se pueda quitar de la cara. Peluches, objetos de la cuna, en una superficie firme que no sea un colchón blando. Em, Jamás se puede dormir con un bebé en un sofá, no es un lugar para espacio para dormir. Y bueno, no podría practicar colecho una madre que fume o que tome, ¿no? O un padre que no sea la madre, sino el padre el que fume o tome. No se podría dormir el bebé en la cama con los papás. Eh, Hoy se sabe que el practicar colecho, pues reduce este síndrome de muerte súbita o muerte de cuna por esta cercanía. O sea, nos damos cuenta más rápido de si el bebé a lo mejor se torció la cabecita, si tiene algo encima, si se atoró en algo, etcétera. Pues sería como más fácil darnos cuenta. Ah, Hay una sincronización entre mamá y bebé. Cualquier influencia externa que pueda actuar como componentes del biorritmo de un ser vivo, sincronizándolo con el entorno. Hay una sincronización mamá-bebé en este asunto del colecho, y los ritmos del sueño varían según el ambiente en el que se desarrolla el niño y según los ritmos transmitidos por los cuidadores. ¿Qué quiere decir? Que aún sabiendo que de los 0 a los 3 meses mi hijo no tiene un ciclo largo de sueño, no produce melatonina como en mayor cantidad para quedarse dormido tal, sí se puede beneficiar de dormir cerca de mamá, porque digamos que se imita, ¿no? Mamá así como un niño puede regular su temperatura estando haciendo mamá canguro, estando cerca de mamá, también puede regular mejor su sueño, este contacto que tiene con mamá si duerme con ella. Eh, mm, los ritmos circadianos de la leche materna. Determinaciones llevadas a cabo en leche materna recogidas a lo largo de 24 horas han puesto de manifiesto que sustancias implicadas en el sueño como el triptofano, la adenosina 5-P, la uridina 5-P o la melatonina tienen sus máximos valores durante el periodo nocturno. La lactancia materna es clave para lograr que el lactante adapte sus actividades de vigilia y sueño a su entorno cambiante de día y noche, consiguiendo la aparición y consolidación de ritmos circadianos. Entonces, como les había adelantado un poquito, la leche materna produce estos elementos, principalmente la melatonina, que hacen que el bebé duerma mejor por la noche. La crononutrición perfecta que encontramos en la leche materna. Bien, la leche humana es un fluido que se va modificando tanto a lo largo de la lactancia como durante las horas del día, facilitando de esta forma la adaptación a la vida extrauterina del nuevo ser. Hay unos hipnóticos endógenos en la leche materna. El triptofano muestra un ritmo circadiano con máximos niveles a las 3 de la madrugada, por ejemplo. La adenosina 5-P es probablemente la molécula más importante en el inicio del sueño, la cual se realiza su acción en el hipotálamo. El nucleótido uridina 5-P, el cual actúa en los receptores del ácido gam gamma-aminobutírico, perdón, GABA, el sistema inhibidor más importante del cerebro. Entonces, estos componentes pues están presentes, hoy se sabe, en la leche materna, y entonces pues estos ayudan a regular el sueño de los bebés. Eh, la lactancia tiene un efecto protector sobre desórdenes respiratorios del sueño. Aquí hay algunos estudios que se hicieron. Aunque parezca mentira, las madres que amamantan y colechan duermen mejor, duermen más tiempo. Entonces, les decía este estudio que hubo de que los niños se quedaban dormidos más rápido cuando estaban solos. Pero en este estudio, las conclusiones que hay es que las madres que amamantan y colechan, en este hay las dos cosas, duermen mejor, pero duermen más tiempo. El sueño es más reparador, o sea, llegan a esos niveles de sueño profundo más rápido, los dos, tanto el bebé como la madre, porque están como tranquilos, porque la mamá sabe que está el bebé respirando, está junto a ella.
y están atentas al sueño de su bebé. Entonces hay menor riesgo de muerte súbita del lactante o muerte de cuna. Entonces, sí duermen más. No se tienen que parar a preparar un biberón y prender la luz y ver si había biberones estériles o no y calentar el agua o lo que sea, ¿no? Entonces, a la larga, duermen mejor y más tiempo. Un bebé que es amamantado y hace colecho. ¿Cómo duermen los bebés en otros lugares, ¿no? O en diferentes lugares? En Japón, mamá, en lugares de nuestro país como en Yucatán, los bebés duermen con su mamá. Y bueno, aquí ya aparece, ¿no? En Finlandia y Estados Unidos, pues ya duermen separados y en su cuarto. Se estima que el 70% de las familias en el mundo colechan con sus hijos, ¿no? Entonces, eh, pues no es casualidad que la mayoría de bebés duerman con su madre. Si nos quitamos de la cabeza las ideas de tiene que dormir en su cuarto y los tienes que es y hay que independizarlo. A ver, un bebé necesita a su mamá, necesita contacto y cercanía. Independencia ya es cuando sean mayores de edad, ¿no? Pero de bebés necesitamos contener. Los humanos somos los mamíferos que nacemos menos desarrollados y menos listos para sobrevivir. Nos morimos si no tenemos un cuidador. Eh, Vamos a hablar de apego, que era otra situación que les comentaba que tiene que ver con el sueño. El desarrollo del apego seguro, que es el que idealmente quisiéramos desarrollar todos en la primera infancia para en un futuro, en nuestra adultez, tener unas relaciones mucho más sanas. La tercera fase del desarrollo de apego se extiende desde los 7 meses hasta los 2 años aproximadamente. La señal de identidad de esta fase es la aparición de un estilo de apego específico que es importante para el desarrollo, pues implica la interiorización de un modelo de comportamiento propio del niño y se relaciona con los otros. Las respuestas seguras, tranquilas y similares de los cuidadores a las acciones del niño son el arma elemental para el desarrollo de un estilo de apego seguro. Y voy a repetir aquí porque creo que es básico. Entonces, para desarrollar un apego seguro en mi hijo, yo tengo que responder cuando él necesite lo que sea, si está llorando porque está sucio o porque tiene hambre, lo que sea, debo de responder de una forma segura, tranquila y similar. O sea, no una vez grito y otra vez no grito, una vez con mucho amor y otra vez lo quiero aventar por la ventana. O sea, este, esta, este equilibrio y esta similitud y esta tranquilidad que los papás tendríamos que tener porque ya somos adultos maduros y con herramientas, o eso se esperaría, tendríamos que dársela a nuestros hijos, contenerlos de esa manera para que ellos puedan desarrollar un apego seguro. La madre no solo actúa como modulador de los estados afectivos del niño, sino que también regula la producción por parte del niño de neurohormonas y hormonas que influyen en la activación de los ciclos genéticos que programan el crecimiento estructural de las regiones del cerebro. O sea, así de importante es el papel, sobre todo al principio de la madre y ya después pues también de la familia, del papá, etcétera. Pero o sea, nuestro actuar, nuestra forma de cuidar y de contener va a influir muchísimo en esta estructura cerebral de mi hijo. La dopamina aumenta la transpiración de los genes que codifican los precursores de las endorfinas en la pituitaria y sirven para controlar el desarrollo postnatal y regular el crecimiento dendrítico. Entonces, déjame ver, perdón. Ok, cuando dejamos de llorar a un bebé, ¿no? Con esto que se decía hace muchos años, de déjalo llorar y que duerma solo. Entonces, cuando lloramos, cuando un bebé lo dejamos ahí, ¿no? No se fortalecen los pulmones ni nada, o sea, no, estamos aumentando sus hormonas de la angustia, su... Sí, o sea, no estamos conteniendo, no estamos regulando, todo lo contrario, o sea, de hecho estamos hasta estorbando para que estas hormonas sanas para un desarrollo cerebral sano se desarrollen como tiene que ser, ¿no? El dejar llorar a un bebé no ayuda. No estoy diciendo que, ay, no puede llorar ni un segundo. No, claro que sí. Es la manera de comunicarse de un bebé, llorar. Pero el dejarlo solo, ¿no? Como a propósito para que madure o crezca o no esté embrasilado, etcétera, es un error, ¿no?
debemos dejar que el sueño fluya así porque el bebé comunica así llorando, pero no dejarlo abandonado, digamos, sin atención. Entonces, lo ideal sería una respuesta a ese llanto que sí va a existir, siempre va a existir, porque, repito, es la manera en la que un bebé se comunica, pero espero que con esta explicación quede un poco más claro por qué no es adecuado dejar llorar un bebé, porque sí, se va a acostumbrar, ya no va a pedir a nadie, se va a dormir pronto, pero no quiere decir que sea lo mejor para su desarrollo del cerebro y su desarrollo emocional y como un adulto funcional. ¿Qué es la esterogestación? Les decía que los bebés somos los humanos, somos las crías que nacemos menos listas para salir al mundo, ¿no? Los que más necesitamos a nuestra mamá. Entonces, este concepto de la esterogestación que se desarrolló hace, creo que menos de 20 años por un pediatra, él dice que los bebés humanos necesitan seguirse gestando afuera. O sea, nacen porque si no naciéramos a los 9 meses, pues no cabríamos por el canal de parto, pero necesitamos seguir gestándonos afuera. El cerebro humano es el menos maduro en comparación con otros primates. Al nacimiento, perdón, y requiere el mayor crecimiento después del parto. Los humanos al nacer dependen totalmente de su madre. La supervivencia humana a lo largo de la evolución requirió un constante apego y contacto madre e hijo. El desarrollo neurológico del bebé ocurre en presencia de la madre día y noche. La lactancia y el colecho son parte de la experiencia de este desarrollo. O sea, por eso es tan bueno el colecho y el contacto piel con piel y el método mamá canguro, porque el bebé sigue necesitando a su mamá por al menos otros 8 o 9 meses que dura esta parte de la esterogestación. Necesitamos el contacto para un buen desarrollo. Tenemos que olvidar la idea de que el bebé es en Brasil o te está controlando. Un bebé no controla a nadie, no controla ni cómo se mueve su mano, ¿no? Él es puro instinto, él quiere vivir, comer y hacer sus necesidades fisiológicas y punto. ¿Qué sabemos? En este estudio del 2018, dice que los bebés tienen un patrón diferente al de los adultos, su sueño activo, tranquilo, y luego hay otra parte como de sueño sin clasificar. O sea, es diferente al de los adultos, los bebés. Los bebés de término pasan 50% del sueño en sueño activo y se reduce 25% a los 6 meses. Entonces, aunque después de los 3 meses ya haya un ciclo de sueño más largo, pues su sueño, el 50% de su sueño, pues es como muy activo, o sea, es diferente al de un adulto. Y ya a los 6 meses se reduce un 25%. Los bebés pasan hasta 17 horas al día dormidos al nacer, entre el día y la noche. Para el año, el sueño es reducido hasta 14 horas y media y la mayoría pues ya ocurren en la noche. Pero de bebés no ocurren en la noche esta mayoría de horas de dormir, ocurren a cualquier hora. No hay ciclo todavía circadiano establecido. El ritmo circadiano se desarrolla a los 4 meses, basado en el ciclo del día y la noche y los factores ambientales, ¿no? Es súper importante siempre la parte ambiental, social y lo que hay alrededor del niño. Eh, ¿Qué más sabemos? ¿Qué más tiene como evidencia científica y análisis? El síndrome de muerte súbita del lactante en distintas culturas, del 2 al 3% por cada 1000 en países occidentales. Contacto y lactancia materna reducen la muerte súbita en los primeros 6 días. Amamantar 2 meses disminuye el riesgo a la mitad de esta muerte súbita. Se reduce en un 60% con la lactancia materna, según la OMS. Hay doble probabilidad de muerte súbita si duermen solos, o sea, si duermen en otro cuarto y nadie los escucha. Compartir cama reduce el riesgo de muerte durante el sueño en bebés amamantados. ¿Qué más? Sueño en compañía es el contexto evolutivo para un desarrollo infantil. ¿Qué más hace el sueño en compañía? Favorece la lactancia, previene la hipoglucemia, se sincroniza las constantes vitales como la temperatura, el latido cardíaco, hay una mejor función metabólica y cardiorrespiratoria, oxigenación, termorregulación y estimulación del sistema inmune. O sea, también estimula mi sistema inmune estar cerca de mi mamá o de mi papá, ¿no? Porque estoy en contacto con las bacterias y los bichos de otras personas y eso fortalece mi sistema inmune.
disminuye apneas y muerte súbita, esto del sueño en compañía, y hace una arquitectura diferente del sueño. ¿Y qué es distinta? Pues la hace más similar a con quien estoy durmiendo. Es como si a lo mejor un día mi pareja tiene insomnio y no se puede dormir y se está moviendo, pues también a mí me va a despertar y yo no voy a dormir. También como si él estuviera tranquilo y entonces como que nos mimetizamos con el sueño de la otra persona que está al lado y un bebé pues es como todavía mucho más influenciable, susceptible a eso. Bien, ahora vamos a ver qué pasa. Depende, ¿no? Porque a lo mejor están viendo a alguien esto y su bebé tiene un mes, pero a lo mejor tiene 2 años y hoy en este momento vamos a hablar de qué pasa con los sueños en diferentes edades de los bebés. Entonces, de 1 a 3 meses, el sueño es tranquilo, pero ligero. Hay como una transición entre que está medio somnoliento, está entre consciente y alerta, está entre consciente e hiperactivo, puede llorar, está sincronizado a sus necesidades. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando un bebé tiene un mes, pues su estomaguito es muy pequeñito. Entonces, si la leche materna se digiere en 60 minutos y a su estómago le caben 10 mililitros de leche, pues va a tener que despertarse también más seguido a comer más seguido. O sea, también tiene que ver esta necesidad de alimentación con el tiempo que él puede dormir. Es bifásico, es ultradiano, hay una polisecuencia, hay mayor sueño REM, aquí casi no hay sueño REM, o sea, casi no hay movimientos oculares. Y este ciclo dura, bueno, al principio hablamos de 50 minutos, pero diferentes autores, por ejemplo, este pues habla de entre 40 y 45 minutos, que dura el ciclo de sueño del bebé hasta los 3 meses. Después, ¿qué pasa de los 4 a los 6 meses? Empieza a ser más predecible. Ya puedo hacer una rutina, ya puedo ponerlo a dormir a tal hora y ya sé que se va a despertar 2 o 3 veces en la noche. Entonces ya hay como más predecibilidad y puedo empezar a hacer rutinas. Ya hay fases más profundas de sueño, eh, ya hay fase no REM, ya empieza a tener ritmo circadiano, o sea, ya sabe que es día y noche, ¿no? Ya el ciclo se parece muchísimo al de 120 minutos que tenemos todos los adultos y ya produce melatonina, su cuerpo solito, ya no necesita como la leche materna o más regulación de mamá, sino que solito ya produce melatonina. Después del sueño de los 8 meses en adelante, pues ya empieza a madurar, a evolucionar. Ya hay menos horas de sueño, ya no duerme tantas horas, ya podría no haber sí o no, dependiendo, ahí sí ya cada bebé es diferente, a lo mejor ya no hay despertares nocturnos, a lo mejor sí, y siguen requiriendo siestas. Son importantes las siestas. Eh, Esta es como una tablita que puede ayudarnos mucho, igual aquí es bueno tomar una captura de pantalla o así. Entonces, como cuáles son los promedios, ¿no? De 0 a 3 meses, ¿cuántas horas debería dormir? Pues de 14 a 17 horas. Pero si duerme 11 o 19, está bien, ¿no? Acá en la parte amarilla vienen como rangos aceptables. De los 4 a los 11 meses, de 12 a 15 horas, del año a los 2 años, de 11 a 14, de los 3 años a los 5 años, de 10 a 13, de los 6 a los 13, de 9 a 11, y de los 14 a los 17, de 8 a 10 horas. ¿Qué sería, qué sí sería un problema? ¿O qué es un problema de sueño? Porque a lo mejor lo que es un problema para una familia, para otra no lo es. Y entonces aquí hay que hacer como parámetros. Cualquier despertar durante la noche después de cierta edad. Cualquier cosa que le moleste a los padres o no cumpla con sus expectativas para dormir. A ver, estos no son problemas, ¿no? Nada más tenemos una expectativa que espero que hoy haya cambiado de lo que tendría que ser o lo que se dice por ahí, que luego son percepciones o de pronto algunos papás tienen la tendencia a decir, no, ya mi hijo duerme toda la noche. Y pues toda la noche quiere decir que tal vez duerme 4 horas, no toda la noche, pero no especificamos, ¿no? Solo el 25% de los niños a los 12 meses puede dormir toda la noche, entre comillas, y esta toda la noche son 5 horas. O sea, no es posible, a menos que sea un niño de los que dejo llorar, lo abandono y se resigna y pues ni me entero si está dormido o no, pero eso no quiere decir que esté dormido. La interacción entre la cultura y la biología establece la conducta y desarrollo de reglas y expectativas con respecto al sueño. Entonces, si somos realistas, no tendríamos que esperar que un niño
menor de 12 meses o un año duerma más de 5 horas. Solamente el 25% de los bebés lo pueden hacer. Y dormir 5 horas. No 8, no 10, no, no. O sea, durante el día dormirá otras que le faltan. ¿Qué recomendaciones hay? Y esto se debe adaptar mucho a cada familia, pero bueno, sí hay como recomendaciones generales. Pues tendríamos que evitar el uso de pantallas en menores de 2 años, limitarlo en edad preescolar a menos de 30 minutos al día y en escolares de 1 hora y adolescentes de 2 horas. Evitar la luz azul o brillante antes de dormir. Procurar una habitación oscura o puede haber una luz pequeñita. Evitar sobreestimular o que el bebé o niño llegue demasiado cansado a la hora del sueño. Eso de lo voy a cansar o vamos a bricotear y a jugar, pues no siempre funciona. Eh, También los niños no se pueden dormir. No sé si les ha pasado a ustedes que estén como muy agotadas físicamente, que tampoco se pueden dormir si están como sobreestimuladas o muy agotadas. Entonces, eso de sobrecansar o sobreestimular para que se duerman o se canse, pues no funciona en la mayoría de los casos. Eh, y lo ideal es hacer una rutina establecida y un horario regular. Súper importante el horario, que sea predecible. Y eso esto, más bien, esto es buena idea para toda la familia. ¿Qué otras medidas de higiene del sueño se recomiendan? En cuestiones ambientales, pues hay que tener como un espacio lo más adecuado posible, eh, que no haya como tantos estímulos, ¿no? Igual buscar la habitación como más tranquila de la casa, la que tenga una temperatura más ideal. eh, la temperatura ideal para dormir para todos es 21 grados. Entonces, pensar en esa parte, el dormir con calorcito, que se tiene como que esta idea extraña de sobrecobijar a los bebés, pues no, no es adecuado. Todos deberíamos dormir a 21 grados y si hay aire acondicionado, se vale también. 21 grados es lo ideal. La luz baja, una cama cómoda. ¿Qué más facilita? Pues una rutina, un horario, conocerme, conocer a mi hijo, ¿no? A lo mejor mi hijo sí se calma con una lucecita, o a lo mejor mi hijo sí requiere una luz más grande. Eh, Hay como ruido blanco, podría o no, hay que probar, servir, o musiquita para dormir, como de cuna, o una meditación, para toda la familia, o para el bebé, o para la mamá, para regularse y entonces estar tranquila para que su bebé duerma más tranquilo con ella. Este es un cuestionario así como rapidito de eh, trastornos respiratorios del sueño, ¿no? Algunas preguntitas rápidas que nos podríamos hacer para ver si mi hijo sí tiene un problema del sueño o no. También con una capturita de pantalla y pues lo pueden responder. El concepto de sueño normal y adecuado de los bebés es producto de nuestra cultura que pretende separar a la madre del bebé. Respetar las necesidades biológicas y emocionales de las criaturas es la mejor forma de favorecer su desarrollo y prevenir muchas enfermedades y trastornos exclusivos de nuestra cultura. Eh, Estas son palabras de la doctora María José Garrido Mayo del 2024, ¿no? Entonces, es importante no tener unas expectativas mm, erróneas, infundadas o basadas en cosas que se decían hace 40 años. Pues eso es lo que sabemos hoy y voltear a vernos nosotros primero, porque tal vez ese mal sueño que está teniendo mi bebé, pues es un reflejo del mal sueño que tengo yo y habría que corregir primero en mí. Pues bueno, es todo de mi parte. Gracias por verme, por escuchar. Si les hizo sentido eh, esta información, tiene bases científicas. Si tienen preguntas, si quieren comentar, pues estoy a la orden. Gracias.